Muy bien, continuando con esta cuantificación de volúmenes de obra, el día de hoy vamos a ver la segunda parte que se refiere a una cuantificación con respecto ahora a una cimentación de colindancia. Veíamos en la clase pasada que para generar volúmenes tenemos que determinar primeramente la sección de la excavación. En este sentido, el ancho de la excavación, la profundidad y posteriormente ir definiendo cada uno de los ejes por separado. En este caso tenemos ahora representada una cimentación en donde a partir del terreno que es de 12 por 20, tenemos ubicada esta construcción en donde estamos compartiendo un muro de colindante, es decir, un muro que da al vecino. Ahora, lo que vamos a realizar es una cuantificación primeramente, como he mencionado, identificando cuál es la sección. Aquí tengo preparado ya una pequeña sección. Bueno, vamos a explicar primeramente la cimentación de colindancia, que básicamente está constituida por una plantilla de concreto, la cimentación propia, que en este caso cambia la forma. Ya no estamos hablando de una cimentación a doble escarpio, sino más bien con una sola inclinación. Tenemos un ángulo de un lado de la colindancia, es decir, del lado que da al vecino, que es totalmente vertical. Tenemos la corona o la parte superior que es de 30 centímetros, aquí lo tenemos indicado, y la base que es de 60. No porque sea de colindancia o porque tengamos un solo talud, la cimentación debe disminuir en su sección. Esta debe mantenerse tal y como fue diseñada. En este caso, insisto, tenemos una base de 60 centímetros. Hablando ya de las características de dimensiones que va a tener, básicamente tenemos una base de 60, una corona de 30, una altura variable que vamos a tomar como una media 60 centímetros, y la longitud pues va a depender de cada uno de los ejes que estemos cuantificando. Además de que vamos a adicionar a la profundidad de la excavación, como hemos visto anteriormente, 5 centímetros que corresponden al espesor de la plantilla de concreto. Nos vamos nuevamente a nuestra planta. Bueno, aquí está indicado. Ahora bien, ya hemos hablado de las características de la cimentación, pero ¿cómo es que consideramos ahora la sección de la excavación? ¿Cómo vamos a considerar el ancho que esto va a tener? Bien, si sabemos que la cimentación tiene 60 de base, en una cimentación central, como vimos anteriormente, se consideran 10 centímetros por lado. Pero en este caso, al tener un lado que colinda con el vecino, no podemos invadir ese espacio. Está marcada una línea, un lindero por donde no podemos sobrepasar ese límite. Entonces, en ese caso tendremos que cortar el terreno exactamente en esa línea y tirarnos hacia el lado interno del terreno donde estamos construyendo. De acuerdo a esto, si la cimentación es de 60, ahora solo podremos considerar 10 centímetros en el lado que corresponde al talud, es decir, a la parte interna de nuestro terreno. Bueno, vamos a explicar primeramente la cimentación de colindancia, que básicamente está constituida por una plantilla de concreto, la cimentación propia, que en este caso cambia la forma. Ya no estamos hablando de una cimentación a doble escarpio, sino más bien con una sola inclinación. Tenemos un ángulo de un lado de la colindancia, es decir, del lado que da al vecino, que es totalmente vertical. Tenemos la corona o la parte superior que es de 30 centímetros, aquí lo tenemos indicado, y la base que es de 60. No porque sea de colindancia o porque tengamos un solo talud, la cimentación debe disminuir en su sección. Esta debe mantenerse tal y como fue diseñada. En este caso, insisto, tenemos una base de 60 centímetros. Hablando ya de las características de dimensiones que va a tener, básicamente tenemos una base de 60, una corona de 30, una altura variable que vamos a tomar como una media 60 centímetros, y la longitud pues va a depender de cada uno de los ejes que estemos cuantificando. Además de que vamos a adicionar a la profundidad de la excavación, como hemos visto anteriormente, 5 centímetros que corresponden al espesor de la plantilla de concreto. Nos vamos nuevamente a nuestra planta. Bueno, aquí está indicado. Ahora bien, ya hemos hablado de las características de la cimentación, pero ¿cómo es que consideramos ahora la sección de la excavación? ¿Cómo vamos a considerar el ancho que esto va a tener?
Bien, si sabemos que la cimentación tiene 60 de base, en una cimentación central, como vimos anteriormente, se consideran 10 centímetros por lado. Pero en este caso, al tener un lado que colinda con el vecino, no podemos invadir ese espacio. Está marcada una línea, un lindero por donde no podemos sobrepasar ese límite. Entonces, en ese caso tendremos que cortar el terreno exactamente en esa línea y tirarnos hacia el lado interno del terreno donde estamos construyendo. De acuerdo a esto, si la cimentación es de 60, ahora solo podremos considerar 10 centímetros en el lado que corresponde al talud, es decir, a la parte interna de nuestro terreno. Entonces, quiere decir que ahora tenemos 70 centímetros de ancho por 65 centímetros de profundidad. Regresamos a nuestra planta. Está por aquí. Esta es la que estamos trabajando ahora. Si vemos la forma en que está dibujado, vamos a notar que la cimentación de colindancia ya no aparece de una forma centrada. La razón es porque ahora del lindero, es decir, del límite del terreno, vamos a considerar 30 centímetros de corona, que es lo que nos indica esta línea azul, y posteriormente más allá hacia el interior del terreno, los 60 centímetros de profundidad, que está indicada por esta línea café. Es decir, todo este ancho tendrá 60. Bien, vamos a generar ahora este volumen, esta volumetría de excavación. Determinamos que trabajaremos ahora sobre el eje 1, entre el tramo B y C. Nos vamos a nuestra tabla. Aquí ya previamente ya tenemos la clave, el concepto, la unidad. Entonces trabajamos sobre el eje 1 entre el tramo B y C. Ahora bien, ¿cuál va a ser la longitud? Regresamos a nuestra planta y vemos que tenemos 8 metros a ejes. Entonces, aquí es donde vamos a aplicar otro criterio para poder generar este volumen. Vamos a pensar en que tenemos los 8 metros, pero que de acuerdo a una excavación para una cimentación central, siempre se dejan hacia los lados 30 de cimentación más 10 de excavación. Entonces, en este caso, lo voy a marcar con otro color. Vamos a tener aquí esta sección. Vamos a marcar todo este largo, pero abarcando hasta el espesor, digamos, considerado en el otro eje, en el eje vertical. Si tenemos entonces 8 metros a eje, como está marcado aquí, 8 metros a ejes, nos tenemos que exceder, aumentar tanto a la izquierda como a la derecha, esa cantidad que aumenta de excavación en el otro sentido. En este caso, pues serían los 60 más 10 centímetros, o sea, 40 centímetros. Si hacemos eso, entonces tendríamos 8.80 metros. Eso es lo que vamos a poner ahora aquí, 8.80 metros de largo. El ancho, pues aquí es donde vamos a aplicar la sección de la excavación. En este caso son los 70 centímetros, porque estamos hablando de una excavación para una cimentación de colindancia. Regresamos a nuestra tabla y le ponemos 70 centímetros. Y la altura, pues ya sabemos que corresponde a la profundidad, que en este caso son 65 centímetros, pero lo expresamos aquí en metros. Ahora bien, ya tenemos la longitud, el ancho de la sección y la altura. Únicamente nos resta multiplicar los tres valores, los tres factores, para poder determinar esa volumetría. Y nos resulta que tiene 10.15 metros cúbicos. Ahora, si queremos seguir generando, pues nos vamos al otro eje, que sería en este caso el eje número 2. Seleccionamos lo que queremos generar, que va a ser de aquí hasta aquí. Es decir, sobrepasando los ejes como hicimos en el eje anterior. Entonces tendremos el eje 2 entre B y C. Nos regresamos a la tabla. Eje 2 entre B y C. La longitud vamos a considerar nuevamente 8.80 porque tenemos 8 ejes más los 40 más los 40. Es decir, tanto a la izquierda como a la derecha vamos a considerar 40 centímetros.
Por esta razón, vuelve a ser 8.80. Ahora aquí es donde va a cambiar el criterio. Ya no vamos a tener 70 de ancho de excavación. ¿Por qué razón? Sencillamente porque esta ya es una cimentación central, en donde se extiende a ambos lados 40 centímetros. Por esa razón, si revisamos nuestra sección de cimentación central, vamos a ver que tiene 80 centímetros. Regresamos a nuestra tabla y entonces aquí va a cambiar a 80 centímetros, pero la altura va a ser constante, va a ser la misma. Nos vamos al otro sentido, ¿ok? A los ejes que nos quedan en sentido vertical, sería el eje B y el eje C. Eje B entre 1 y 2. Indicamos ahora aquí qué parte es la que vamos a considerar. Insisto, eje B entre 1 y 2, eje B entre 1 y 2. La longitud, aquí es donde tenemos que hacer un análisis y observar claramente qué es lo que vamos a notar. Originalmente estábamos trabajando a ejes, pero aquí en este caso ya no estamos trabajando a ejes. ¿Por qué razón? Porque la sección que vamos a considerar es en esta parte interna. ¿Ok? Entonces tenemos que analizar ahora qué es lo que corresponde y que no hemos cuantificado. En este caso, aquí ya hemos cuantificado 40 centímetros del eje hasta el paño de la excavación. Y en la parte inferior ya hemos considerado 62.5 centímetros del eje al paño de la excavación, porque los otros 7.5 centímetros corresponden al otro, a la mitad, digamos, del muro o de la cadena. Entonces serían 62.5 y 40. Haciendo esa diferencia, le vamos a restar a 5 metros, que es entre ejes, le vamos a restar 40 y le vamos a restar 63.5 centímetros. Esto nos va a resultar en una distancia de aquí hasta acá de 3.97 y medio. Nos vamos a nuestra tabla y le ponemos 3.97 y medio, que nos redondea ya a 3.98. Entonces, como son solo 5 milímetros, 0.5 centímetros, lo podemos despreciar. Redondeamos a 3.98. La sección va a ser con un ancho de igual 80 centímetros y la altura va a ser de 65. ¿Por qué razón? Porque si notamos en la planta de cimentación, es una cimentación central en esta zona. Como el otro extremo es exactamente igual, lo único que vamos a hacer es repetir los valores. Entonces aquí podemos seleccionar ya de una vez lo que nos falta cuantificar, que corresponde al eje C entre 1 y 2. Nos regresamos a nuestra tabla y ponemos eje C entre 1 y 2. Y los valores que ya hemos cuantificado exactamente son los mismos que vamos a colocar ahí. Ahora nos falta hacer sencillamente la operación de multiplicar los valores y nos vamos al resultado. Entonces ya obtuvimos ahora la cuantificación de la volumetría de esta excavación, considerando que es un muro, más bien que contamos con una cimentación que es de colindancia. Vamos a hacer la sumatoria y nos resulta con un total de 31.26 metros cúbicos. Aquí lo importante es identificar siempre si es una cimentación central, si es una cimentación de colindancia y trabajar sobre el criterio de si cuantificamos a ejes, como en el caso anterior, como en este ejemplo, en donde duplicábamos las esquinas y pues compensábamos lo que nos estaba contando, o bien cuantificamos a paños considerando anchos de excavaciones. Si cuantificamos en los ejes horizontales el sobreancho, quiere decir que en los ejes verticales tenemos que ahora que restar ese sobreancho. ¿Para qué? Para no duplicar ahora las cantidades.